Continuamos con noticias desde el Ecuador, porque el presidente Daniel Noboa dio a conocer más detalles de su plan para mejorar el sistema carcelario y adelantó que contará con el mismo equipo israelí que participó en El Salvador junto con su homólogo Nayib Bukele. Además que ya tiene en la mira 3 cárceles barcazas que podrían llegar al país en unos 8 meses. Aquí lo que dijo. Es la misma gente. Son los mismos diseñadores, son las mismas compañías, es la misma gente. Es cooperación israelí en el diseño de las cárceles de Max, Supermax y la segmentación para delitos menores y contravenciones. Es un sistema que no es que lo inventó Bukele, es un sistema que venía de México, que asimismo lo lograron en Tailandia, lo lograron en Singapur, antes de México y después de México El Salvador, y de ahí vendría el Ecuador. Sobre estas declaraciones vamos a dialogar a continuación con Daniel Pontón, él es experto en seguridad. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este tiempo con DNews. Te saluda César García. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un placer. Bueno, Daniel, de lo que tú has escuchado, ¿hay un plan, un macro plan integral que aborde la problemática carcelaria en el Ecuador, que ha sido el principal dolor de cabeza de los últimos gobiernos y además el foco, el epicentro de la ola de violencia que se vive en las calles cuando claramente los delincuentes han tomado las cárceles? ¿Qué lectura tienes de lo que dice el presidente? A ver, si me preguntas si hay un plan, no. Que tiene una serie de discursos o intenciones de hacer ciertas cosas que creo que son importantes, no digo que no sean. Por ejemplo, el tema de intervención en las cárceles es algo que se debe hacer. Habría que ver también de dónde vienen las ideas. Me parece que esa idea de replicar el modelo Bukele aquí en el país es algo que también se ha venido discutiendo. Porque también es popularmente aceptado, ¿no? También hay que ver que son políticos, y porque como es en El Salvador se lo ha vendido como un plan exitoso y bueno, ha dado resultados en la reducción de la violencia. Pero el tema de Bukele va mucho más allá de las cárceles, ¿no? Hay que verlo en conjunto. ¿Y hacia dónde hay que verlo para que se entienda por qué no funcionaría acá? A ver, hay que verlo de dos lados. El ámbito, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una intervención en el ámbito penitenciario muy drástico y hay que hacer acciones breves porque lastimosamente la cárcel son un epicentro del crimen en el país. Y de hecho, gran parte del problema que tenemos ahorita es producto de la poca intervención del Estado hacia las cárceles. Entonces, estratégicamente se convierte en un plano angular de una serie de intervenciones dirigidas hacia cambiar la situación actual que tiene que ver con los índices de violencia tan alarmantes que tenemos. ¿Sí? Tal vez puede ser un buen comienzo, ¿sí? Pero claramente la estrategia debe apuntar al problema de la impunidad. ¿Por qué es lo que buscas? ¿Que las cárceles se sigan dando órdenes delincuenciales en el país? Ok. Pero también tenemos que ver que el objetivo aquí es reducir el crimen, ¿sí? Y para eso hay que buscar aplicar sanciones bastante duras a las personas que delinquen, que generan crímenes, a los cabecillas de las bandas, a los narcotraficantes, etc. Y para eso se necesita un sistema de justicia eficaz, que es lo que sí tiene Bukele, ¿no? Y un sistema que se conecte directamente con las acciones operativas, tanto de Fuerzas Armadas y policías, para concatener una estrategia conjunta. ¿Y qué se debería hacer ahí, Daniel, al respecto de esto que tú acabas de mencionar, que es importante? Porque ¿qué sacamos metiendo a estos delincuentes cuando hay jueces que los ponen en impunidad? El presidente ha dicho, voy a exhibir los nombres de los jueces, pero más allá de esto, ¿se puede avanzar en una erradicación del PUS, de la corrupción que hay en el sistema judicial? ¿Cómo hacerlo? Porque justamente se necesitan medidas integradas, y no solo una. O sea, decir que va a poner los jueces a la opinión pública, ya lo hizo Lazo y nadie le creyó. Porque claro, se queda en lo mediático. Yo creo mejor en la capacidad de resolver problemas. Y para eso usted necesita información, estadística, de seguimiento diario. ¿No? Yo no creo que la justicia, y peor las instituciones del orden, no se las pueda monitorear y evaluar, ¿sí? Esto es una mala práctica que tenemos en el Ecuador y en muchos países de la región, que no les gusta la evaluación, pero usted tiene que evaluarnos. Por ejemplo, hay que ver cómo se desarrolla el trabajo de la justicia en materia de cuántas personas están siendo liberadas por jueces.
Porque el problema también es que eso permite, primero, tener información real, estadística, que permita corregir problemas estructurales, no es poner 4 o 5 caras para después echarle toda la presa encima y después le hacen el ole como torero. Pero, Después, Daniel, eso es lo que va a pasar. hay Lo una que necesitas cosa... es corregir problemas, pero sobre todo identificar que el problema a veces no solamente está en los jueces, también a veces el trabajo está en la fiscalía. Un fiscal que acusa mal es un problema para el juez, o un policía que da mala información, una mala prueba, también es un problema para el fiscal y para los jueces. Entonces, hay que tener una capacidad de tener un diagnóstico real del problema en la justicia, ¿no? Ahora, Daniel, solo para cerrar, DNews estuvimos presentes en la cárcel del Secodia, van a tener en pocos días un especial al respecto de la cárcel de Los Maras, pero pudimos ver cómo en verdad el sistema de inhibición de comunicación es algo esencial. El presidente ha dicho hay que quitarle los enchufles para que no conecten el celular, pero ¿por qué no tomar una decisión de una vez por todas que evidencie que no hay corrupción y al menos incomunicarlos de inicio? Yo sé que hay un plan integral que debe respaldar esto, pero son cosas elementales que uno espera que evidencien que ya no hay corrupción acá en el Ecuador. Sí, la prueba del millón, yo también me lo he hecho, porque es tan difícil tomar esas decisiones. ¿Qué está detrás? Tal vez hay miedo, hay no sé, bueno, no creo que incapacidad, puede ser miedo, puede ser o pensar en las consecuencias que podría llevar en eso, nuevas revueltas, pero también en la cárcel es un polvorín, ¿no? Cualquier rato revienta otra crisis, eso es algo también que hay que también saber manejar, crear una lógica de gobernabilidad de las cárceles para evitar que esto detone nuevas masacres. Pero bueno, sí, yo creo que aquí es un tema de decisión, ¿no? Yo, por ejemplo, el tema de la solución que propone el presidente Noboa respecto a quitar enchufes, me parecería que es cuestionable, porque las cárceles no solo conectan celulares, también conectan gente que come, porque lastimosamente a veces también hay mecanismos de supervivencia, entonces puede ir en contra lo humanitario. Y la pregunta es por qué no va a la fuente, que es básicamente inhibidores, ¿no? Así es, eso, yo creo que eso hay que pensarlo. Pero bueno, está empezando, hay que darle su tiempo, tampoco hay que echar claro, leña de largo caído. No se puede soplar y hacer botellas. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Lo importante es que muestre una nueva visión y una nueva energía. Y también rodearse de nueva gente, porque lastimosamente yo veo que es un problema que los que están dando las mismas soluciones a veces, los que dan soluciones, las personas que piensan soluciones, son los mismos que repiten y se cambian de bando y de gobierno rápidamente. Y esas visiones creo que siguen predominando, y a veces no apuntan a problemas estructurales, ¿no? Te agradezco mucho, un análisis muy pertinente. Están empezando las cosas, veamos y deseamos que avancen de forma positiva por el bienestar de todos los ecuatorianos. Excelente noche, gracias Daniel por este tiempo. Un gusto, pase bien.